Estimados estudiantes, reciban un saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia. Esta videotutoría es del curso Introducción a la Informática y Sistemas de Información en Salud. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que parte del concepto de objetos como su base principal y elemental de trabajo. Estos elementos contienen información que se denomina atributos. También podrían llamarse propiedades, características, de acuerdo al enfoque en que se quiera orientar la constitución de un objeto. Y se componen de métodos que permiten manipular estos atributos. Los objetos son capaces de interactuar y modificar los valores que están contenidos en esos atributos, y esto siempre será realizado a través de dichos métodos, no de manera directa, a través de variables o a través de acceso directo a los valores que puedan estar contenidos en ese elemento. Muchos de los objetos prediseñados en los lenguajes de programación modernos, como en este caso Java, que es el que nos ocupa en este curso, permiten agruparlo en bibliotecas o en librerías. Existen muchas comunidades que administran diversas librerías que facilitan las labores del desarrollo de software, y esta es una posibilidad que también ofrece el lenguaje para construir nuestras propias librerías y simplificar el trabajo en procesos de automatización que deban ser llevados de manera reiterativa. Este paradigma se popularizó a principios de la década de los 90. Sin embargo, ahí no es donde nace, data de la época de 1950, que es cuando empezaron a identificarse los conceptos que dieron origen a este paradigma. Y en la actualidad, gran cantidad de lenguajes de programación soportan este mecanismo de desarrollo y lo utilizan como elemento fundamental de sus herramientas. Dentro de los principales componentes que contiene este paradigma, encontramos elementos básicos como clases, objetos, mensajes, métodos y, por supuesto, como lo mencionamos antes, los atributos. Una clase es una especie de plantilla en la que se definen los atributos y los métodos predeterminados para un tipo de objeto. Es el concepto más general de lo que se pretende automatizar. Los objetos son instancias, copias, mecanismos de acceder a ese tipo de clase y utilizar sus métodos para interactuar con los respectivos atributos que así se requieran. Generalmente, una clase va a tener un método constructor, que es el que crea la primera interacción con el objeto y permite su instanciación para poder utilizar en el proceso que corresponda. El objeto, como mencionaba antes, es una instancia de la clase. Es un segundo nivel en el proceso de automatización o de conceptualización de un elemento, en donde eh, del concepto general se trae al específico para poder utilizarse. Es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos y de comportamientos o funcionalidad que se realiza a través de sus métodos. Estos objetos corresponden a elementos del mundo real, pues forman parte del mecanismo por medio del cual, durante el proceso de diseño en la automatización de algún proceso de trabajo, se van a tomar los
conceptos y se van a transformar o generalizar a través de clases y se van a poder utilizar a través de la instanciación de un objeto en específico. Los métodos son algoritmos que están asociados a ese objeto. La ejecución de estos métodos se desencadena tras la recepción de un mensaje, que generalmente va a ser a través de parámetros o, dependiendo del método, pues podría contener elementos más complejos como eh, estructuras tipo XML o JSON que quizás hayan podido analizar en otros cursos. Un método tiene la capacidad de producir un cambio en los atributos de ese mismo objeto y también pueden provocar un evento que dispare un nuevo mensaje para sí mismo o para instanciar un nuevo objeto que forme parte del mismo sistema para los procesos de automatización de una actividad en específico o encadenar tareas tal como sucede en un proceso de la vida real. La abstracción es uno de los elementos o características esenciales de la programación orientada a objetos. Se podría decir que es el proceso a través del cual un profesional de sistemas de información denota las características esenciales de un objeto donde se captura sus comportamientos. Este objeto es un elemento de la vida real, forma parte de un proceso de negocio que ejecuta tareas, cálculos, eh, realiza procesamiento de algún elemento que es importante para el área de negocios y produce un resultado, ya sea como entrada a otra etapa del mismo proceso o como un resultado final. Cada objeto en un sistema de información sirve como modelo de un agente abstracto que puede realizar un trabajo, puede servir para informar, puede servir para cambiar un estado o para comunicarse con otros objetos en el mismo sistema sin revelar cómo se implementan estas características. La abstracción es un elemento clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos. Sin esta capacidad que posee el profesional de sistemas de información para convertir un objeto de la vida real en un elemento de automatización, un elemento intangible, sería imposible la construcción de un software que permita la automatización de un proceso de negocio. Es a través de este procesamiento que se puede conjuntar las clases que sean necesarias para modelar la realidad y tratar de resolver el problema que pretende ser sujeto de automatización para buscar un mecanismo de optimización, ya sea hacerlo en menos tiempo, hacerlo de manera más eficaz, que requiera menos esfuerzo humano para ejecutar las labores, en fin, el objetivo final de automatización que pretende el mecanismo de construcción de software. La herencia
es otra de las características fundamentales de la programación orientada a objetos. En este paradigma, las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación que les permite resolver de manera modular la transformación de los elementos de la vida real hacia elementos sujetos de automatización a través del desarrollo de software. Un objeto puede heredar propiedades y comportamientos de las clases a las que pertenece, a sus clases padre, de donde está siendo creado. De igual forma, un objeto que es heredado puede compartir e inclusive extender esos mismos comportamientos sin tener que volver a implementar o desarrollar el código origen. Esa es una de las facilidades que permite el proceso o este proceso de herencia. Tomando en cuenta que esta característica del paradigma de orientación a objetos es uno de los más importantes, se muestra a continuación un pequeño ejemplo para clarificar de qué se trata este proceso de herencia. Teniendo la necesidad de automatizar un proceso de negocio en un centro hospitalario, por ejemplo, en donde tenemos pacientes, en donde tenemos personal de salud, en donde existe también empleados administrativos, de seguridad, etc. Al momento de transformar o abstraer el elemento de personas, sin importar el rol que funjan dentro de ese establecimiento de salud, nos lleva a la conclusión de crear una clase global llamada persona, que pretende transformar el objeto de la vida real, que son todas las personas que interactúan en un establecimiento de salud, a un objeto digital que nos permita interactuar para automatizar un proceso. En este caso, la clase persona tiene algunos atributos, por ejemplo, nombre, apellido, el documento de identidad y el tipo de persona. Una vez definido la clase persona, que va a ser una superclase por ser el punto de inicio del proceso de herencia, podemos instanciar y heredar estos atributos para crear nuevas clases. Un cliente o un paciente que proviene de persona y va a heredar sus atributos, va a tener también nuevos atributos. En este ejemplo, categoría y un código que lo identifica dentro de la organización. También va a tener un método particular denominado generar código, en donde va a estar toda la información necesaria para que ante la creación de un nuevo cliente pueda identificársele con un código único que va a estar almacenado y asignado exclusivamente para él. También tenemos otra subclase que hereda de persona denominada empleado, que va a tener atributos propios además de los que provienen de persona, por ejemplo, tipo de contrato y el sueldo que devenga. Asimismo, va a tener un método particular denominado calcular salario, que va a tener toda la lógica, reglas y demás para poder establecer cuál es el salario que ese empleado
va a devengar. El polimorfismo es otra característica que nos brinda este paradigma de programación. Proviene de la base de dos palabras: poly de múltiples y morfismo de formas. En este caso, que hablamos de clases y métodos, estaría directamente relacionado a la capacidad de que objetos similares puedan responder de diferentes formas a un mismo mensaje. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Siguiendo el ejemplo anterior, si tuviéramos una colección de personas que están en un establecimiento de salud, algunos elementos serán clientes y algunos elementos serán empleados. De acuerdo al tipo de objeto que esté siendo referenciado en esa colección, así podrán accederse a sus atributos particulares o a sus métodos, a pesar de que todos provienen de una clase persona. Inclusive, tanto el objeto tipo cliente como el objeto tipo empleado podrían tener métodos en común, supongamos generar código. Sin embargo, en el objeto cliente, el generar código podría tener unas características particulares muy distintas a las implementadas en el objeto empleado. Esa es una de las elementos fundamentales en el diseño de clases que brinda grandes facilidades para los procesos de automatización. Otra característica del paradigma es el encapsulamiento. Esto significa reunir todos los elementos que puedan considerarse pertinentes a una misma entidad, a un mismo objeto, en el mismo nivel de abstracción. Aspectos claves del proceso de encapsulamiento, como se muestra en pantalla, es que los datos permanecen protegidos como parte de las características innatas del objeto. Las variables que representan a los atributos pueden ser accedidas única y exclusivamente a través de los métodos. De esta forma, se puede tener claridad en cuanto a los estados que va a ir adquiriendo un objeto durante su proceso de ejecución. Y la automatización o la codificación que sea realizada dentro de los métodos de un objeto va a estar claramente establecida en función de su diseño y del objeto de la vida real que representa. Llegados a este punto, me parece que el concepto principal que debe quedar muy claro como parte de esta videotutoría es lo que significa una clase. Como dijimos antes, y como la misma palabra lo indica, establece una clasificación general al momento del diseño de un proceso de automatización para representar objetos del mundo real que van a ser sujetos de procesamiento dentro del sistema de información que se esté construyendo. Este
objeto que está diseñándose y se está transformando en una clase requiere de las habilidades que debe tener un profesional de sistemas de información para utilizar la capacidad de abstracción y convertir ese objeto de la vida real en una representación de código que va a permitir al sistema de información utilizar sus métodos y manipular sus atributos para alcanzar un objetivo en específico en ese proceso de automatización. Como vemos en la imagen, siguiendo el ejemplo antes indicado de persona, podemos tener muchos tipos de objetos, unos en este ejemplo con las imágenes, uno celeste, uno amarillo, uno eh, morado, uno anaranjado, pero todos provienen de una misma elemento general, que es la clase persona, y cada objeto que ha sido instanciado tiene comportamientos distintos de acuerdo al elemento de automatización, a la etapa del proceso y al diseño que se esté realizando del sistema de información para cumplir un objetivo y brindar al usuario de negocio un resultado en específico. Ampliando el ejemplo que veíamos antes, vamos a hacer un desglose más amplio de los mismos objetos mencionados previamente. Vamos a partir de una clase persona, que es la generalidad, que representa al elemento de la vida real, las personas que interactúan con un sistema de información en salud. Supongamos empleados y pacientes. Esta clase persona va a tener atributos tales como fecha de nacimiento, una identificación, un nombre y la nacionalidad. También va a tener unos métodos denominados obtener edad y calcular salario. A partir de esa clase global se va a generar dos subclases que la heredan, una llamada empleado y una llamada paciente. Empleado va a implementar nuevos métodos, tales como obtener años de servicio y calcular pensión. Mientras tanto, paciente va a implementar nuevos atributos, tal como servicio en el que está ubicado, la hora de ingreso y la hora de salida a un servicio de salud. Pero empleado sigue siendo un elemento muy general, porque en un establecimiento de salud existen diferentes tipos de empleados, para lo cual se van a generar dos subclases adicionales. Una denominada profesional en salud, que implementará nuevos atributos, tal como código de colegiado, especialidad, fecha de contratación, y otra clase denominada administrativo, que implementará atributos tales como departamento al que pertenece, fecha de contratación y título académico. En el caso de profesional de salud y administrativo, tiene dos niveles de herencia, ya que la superclase es persona, tiene una subclase empleado y finalmente deriva en las clases profesional en salud y administrativo. Mientras paciente solo tiene dos niveles de herencia, pues proviene de la superclase persona e implementa paciente.